Hoy presentamos Mamá está en el castillo mágico. Meloso, no puedes hacer nada para resolver esto. Estamos varados aquí desde ayer. No puedo hacer nada mientras nieve de esta manera. Ajá, no eres de ninguna ayuda. Sé más realista. Un chico siempre debe hacer cuanto pueda para ayudar a una chica y en cualquier circunstancia. No puedes hacer nada ahora. Esto es terrible. Ay, qué hambre tengo. Y no hay nada para comer. ¿Acaso no tienes hambre? Claro que sí. Entonces ve a buscar algo para comer. ¿Por qué no te mueves? Ah, eres una ruidosa. ¿Ah? Ah. 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 Mamá. Me complace mucho que me llames de esa manera, María. ¿Cómo es que sabes el nombre de María? Lo siento, es que puedo leer la mente de las personas y es por eso que sé sus nombres. Tú eres meloso, ¿no es así? ¡Extraordinario! Me llamo Sobil, vivo en un castillo que está cerca de aquí. Bien, ¿no quieren venir? Se congelarán si se quedan en este sitio. ¡Sí! No me parece. ¿No les apetece algo de comida caliente y unas camas mullidas? ¡Me encantaría! ¡Vamos, Meloso, vamos! Ah. Miren, ese es el castillo donde vivo. ¡Es hermoso! Yo diría que es demasiado hermoso. ¿Qué tiene de malo que sea tan hermoso? Dicen que toda belleza tiene algo de veneno. Es mejor que vayamos con cautela. ¡Qué extraño eres! Todo el mundo desvaría un poco cuando tiene hambre. ¡Qué banquete! No vaciles más y come cuanto quieras. Eso haré, gracias. Es posible que esté envenenado. Claro que no lo está, te lo demostraré. ¿Lo ves? ¿Convencido, Meloso? Pero si no la quieres, también me comeré tu ración. ¡Ah, esta comida es mía! ¿Por qué no? No te la comerás de todos modos, ¡Me la ¿no? comeré! Ajá, Meloso, eres un cerdito. ¿Quién lo dice? Realmente Sobil se parece mucho a mi mamá. ¿Ah? Me pregunto si Sobil tendrá hijos, Meloso. Si los tiene, podríamos jugar con ellos. Todo esto me parece muy extraño. ¿Extraño? Todo es demasiado bueno como para ser verdad. En primer lugar, es muy extraño que una dama viva sola en un castillo tan grande como este. ¿No piensas lo mismo? ¿Ah? 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 ¿Qué sucede? ¿No vio pasar una sombra? No.
No te preocupes por nada y ve a descansar. Debes estar exhausto. Veamos. María, ya eres mía, niña. ¿Mía? María, María, despierta, María. ¡Ay, María! ¿Qué, Meloso? Salgamos de aquí, María. Ella es extraña. Si permanecemos aquí, sé que algo terrible sucederá. Déjame en paz, tengo mucho sueño. ¡Rayos! Cuchi, 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 cuchi. No, no, detente, Meloso, me haces cosquillas. ¡Basta, Meloso! ¡Vámonos, María! No, ¿Confías más en una extraña que en mí, María? ¿te sientes mal? ¿Tienes fiebre? Vamos, no me preocuparé más por ti. Quédate aquí si es lo que quieres. ¿Qué sucede? ¿Por qué están discutiendo? Lo que sucede es que Meloso está hablando de ti a tus espaldas. ¿Sí? ¿Y qué dice? Él dice que eres muy extraña. María, por favor, no te ensañes con Meloso. Probablemente está cansado por el viaje. Puedes engañar a María, pero a mí no puedes engañarme. ¿Por qué no dormimos los tres juntos? ¡Qué divertido! ¿Me contarás un cuento? De acuerdo. Mamá siempre leía un cuento para mí antes de dormirme. ¿Sí? Ven con nosotras, Meloso. No, gracias. ¡Meloso, ven de inmediato! No hagas eso, María. Eres igual a mi mamá. Tonta. ¡Ach! ¿Qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Ya comprendo. Sobil me echó fuera del castillo. María está en peligro. ¡Ah! ¡Ay! Bombones amargos. No quiere dejarme entrar. ¡Meloso, qué haces! ¡Sobil! ¿Cuánto tiempo piensas dormir? Levántate y ve a limpiar, niña. ¿Qué pasó con la Sobil que los trajo aquí? Esa Sobil no existe. Eres mi huésped ahora. ¿Y qué clase de Sobil eres ahora? La culpa es tuya por ser tan tonta. Después de todo, el pequeño Meloso fue mucho más listo que tú. Meloso, ¿dónde estás? ¿Ahora te preocupas por él, niña ingrata? Tu amigo Meloso te abandonó por ser una cabeza dura. ¡Mentira! Dime qué hiciste con Meloso ahora mismo. Nunca podrás salir de este castillo. Trabajarás en este lugar por el resto de tu vida. ¿Dónde está la salida? ¿Qué es lo que sucede ahora? ¡La salida! Bienvenida
Bienvenida de nuevo, María. ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Tú! ¿Quién te dijo que podías descansar? Si piensas holgazanear, te quemaré como basura. ¡Está bien, está bien! Almendrita. Mamá. No tienes tiempo para descansar. Pero si ya terminé. Si es así, entonces puedes comer. Me gustaría, tengo mucho apetito. Claro que tendrás que preparar tu comida. ¿Qué? No sé nada de esto, nunca antes he cocinado. Si continúas a ese paso, será medianoche cuando termines. Entonces ayúdame. Ni lo sueñes. Jamás he preparado un solo plato en lo que va de mi larga vida, niña perezosa. Un huésped muy importante vendrá muy pronto a cenar, así que prepara una buena comida. No sé nada de cocina, no puedo hacerlo. Entonces guíate por esto y hazlo. Veamos, una pizca de sal. Oh. Supongo que está bien. La cena está lista, gran señora. Venga a comer, por favor. ¡El Lula! Me complace poder comer una cena preparada por María. Así que fuiste tú quien ordenó que me encerraran en este castillo. Sí, mi amigo Sobil cuida de este hermoso lugar. Es uno de mis refugios. Supongo que ahora debo probar esto. Espere, permítame probar a mí para asegurarme de que esté bien. ¿Qué clase de guisado salado es este? Soy un comensal muy exigente con el gusto, niña. Ahora mismo te pondré en el horno y te asaré hasta que quedes crujiente. Espera. ¿No? Esto sabe muy bien. Me serviré otra ración. ¿Le parece que está bien? Nunca había probado un cocido tan delicioso como este. ¿Qué gusto tan terrible tiene? María, quiero que para la mañana me tengas preparados 100 platos diferentes. ¿Qué? Si consigo tan solo uno que no esté a mi gusto, irás al horno de inmediato. ¿100 platos? ¿Por qué me obligas a hacer una cosa así? Porque encuentro cierto encanto en hacerte sufrir. Me rindo. Nunca lograré hacer 100 platos diferentes para esa bruja. Es mi oportunidad. Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¿Tratando de escapar? Jamás te permitiré huir.
¿Mamá? Oh, María, creo que me dormí. Continuemos con la lectura. ¡Cielos! Así que finalmente logré salir del mundo de los sueños. ¡Mamá! ¿Creíste que podrías burlarme, niña tonta? Te dije que jamás podría salir de aquí. ¡Nunca! ¡Ya no puedo soportar más! ¡Ayuda, mamá! ¡Meloso, auxilio! ¡Ah! ¡Ah! Si continúas con tus juegos, jamás tendrás tiempo suficiente para preparar esos 100 platos diferentes. Nadie vendrá a rescatarte de este lugar. Así que si quieres vivir, tendrás que obedecerme y trabajar. Y ahora, ¡a cocinar! De haber sabido que esto me sucedería, habría aprendido a cocinar con mi mamá. Siempre me negué a ayudarla. Por cierto, ¿qué le habrá sucedido a Meloso? Le dije tantas cosas desagradables a mi amigo. Debe estar enfadado. María, María, ¿Ah? Me pareció escuchar. estoy aquí, María. ¿Meloso? Estoy aquí, María. Me metí por la chimenea, pero quedé atascado cuando casi llegaba. ¿Qué puedo hacer? No lo sé. Espera, creo que puedo salir de aquí. ¡Ah! ¡Meloso! Lamento llegar tarde. No podía encontrar una entrada al castillo. Soy yo quien tiene que pedir disculpas. Lamento todo lo que ha sucedido, Meloso. Realmente soy una niña testaruda y mala. Está bien. El problema ahora es encontrar una salida para huir. ¿Por ahí? No, solo se puede descender por ella. Quedé atascado muchas veces. Jamás podríamos subir por allí. Es imposible. María, la noche está por terminar. ¿Has preparado todos esos platos? Porque si no lo logras, irás derecho al calor del horno. No tengas la menor duda. María al horno, suena bien, ¿no crees? Por favor, Cinta, ¿qué puedo hacer? Ya no tengo tiempo. Ayúdame. Por favor, buena Cinta. ¿Ah? ¿Un estofado? ¿El estofado especial de mamá? Pero no sé cómo prepararlo. ¿Ah? ¡Ya lo sé! ¡Meloso, ayúdame! Ajá. Ah. No, huele bien. Ya veo que has hecho un estofado. Tiene buen aroma. Tengo debilidad por la buena comida. Realmente
huele muy bien. Ahora, déjame probar un poco. Veamos. ¡Cielos, está muy bueno! ¡Ahora, Meloso! ¡Meloso! ¡Allá voy! ¡Ayúdame! ¡Ayúdenme! ¡Vamos! ¡Me quemo! ¡Una salida! Eres un verdadero estúpido. Debería meterte al horno ahora mismo. Perdóneme, por favor. Deme otra oportunidad. Le aseguro que capturaré a María y a ese duende azucarado. ¿Ah? María se dio cuenta de la importancia de su madre y de Meloso cuando se encontró totalmente sola. Es un día hermoso. La mente de María está ahora tan despejada y alegre como la mañana.